Es un placer estar aquí con vosotros, casi a la hora de comer. Vamos a hacer esto interesante. Y durante los próximos minutos me gustaría reflexionar con vosotros, más que la palabra gurú no me gusta absolutamente nada, o sea que intento evitarla siempre que la escucho, porque todo eso es muy efímero y en este mundo de la tecnología todavía más, ¿no? La transformación digital es rapidísima, inexorable, y muchas de las cosas que vais a escuchar hoy aquí no existían hace 2 años y hace 6 meses o 1 año ni siquiera yo las conocía, ¿no? O sea que hablar de expertos en transformación digital es un oxímoron, porque yo creo que quedas obsoleto muy rápido y de forma inexorable, además. Te fuerza a estar pendiente de todo lo que surge casi al día, ¿no? Para poder entender qué es lo que pasa. Y pensando en todo esto de la transformación digital, me he dado cuenta a lo largo de los últimos años que algunas zonas geográficas del planeta lo hacen mejor que otras, ¿no? Conduciendo un día desde mi casa en San Francisco a mi centro de trabajo en Silicon Valley, me dio por sumar la valoración en bolsa o en rondas de financiación privadas de algunas de las empresas que iba dejando a lo largo de esos 40 kilómetros de autopista, la 101 o la 280. Y pues por casualidad sumaba una cantidad muy similar al Producto Interior Bruto de España. Si valorásemos el país a una vez ventas, que es una forma bastante conservadora, Silicon Valley ha sido capaz de crear en 40 kilómetros de autopista y solo con algunas de las empresas un valor similar al de la economía española en todo su conjunto. 43 millones de habitantes y 500 años de historia, según algunos. Pero esto es solo parte de algunas de las empresas. Silicon Valley, a lo largo de los últimos 20 años, como este vídeo animado muestra, ha sido capaz de crear en todo el valle más de 3 trillones americanos de valor. 3 trillones es el valor de Silicon Valley, la economía española y la italiana juntas. Si sumas todas las empresas que tienen más de $1 billón, de 1.000 millones de valoración en bolsa, en tan solo 20 años. Esto es extraordinario, único en la historia y el centro y la columna vertebral de la transformación digital. ¿Y por qué sucede en San Francisco? Es muy curioso, la verdad, pero tiene que ver, yo creo, con 100 años de historia. Comienza a principios de los años 20, con unos expertos en radio que, como tienen que cubrir toda la zona del Pacífico, se sitúan en San Francisco y en San Diego. Sus ingenieros se quedan, se desarrollan, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, los acoge a todos cuando vuelven de los barcos, la industria de los transistores primero, luego de los semiconductores, la Universidad de Stanford, que dota de tierras y de sitio para que esa innovación suceda, la financiación de los primeros fondos de capital riesgo y la explosión tecnológica de esta tercera, de lo que yo llamo la tercera revolución digital. Aquellos que quieren crear un Silicon Valley en una legislatura, en 4 años, están un poco locos, ¿no? Porque cuando observas la historia de Silicon Valley realmente se remonta a principios del siglo XX y con la acción de mucha iniciativa privada, científica, y desde el punto de vista del gobierno la verdad es que bastante poca, ¿no? Y en los pilares de todo esto tiene que ver en los comienzos de lo que yo llamo una tercera revolución digital. Entender la transformación digital es entender la tercera revolución industrial, algo tan importante, tan profundo y probablemente de un alcance muchísimo mayor que la primera revolución industrial que dio lugar a la máquina de vapor y a los medios de transporte convencionales, la segunda, la electricidad, el avión, el teléfono. Y con un alcance, como decía, probablemente mucho mayor del que estamos viviendo el comienzo. Entender que la revolución digital es algo que ocurrió hace 30 o 40 años y que estamos adaptándonos es un error. Es algo que comenzó hace 30 o 40 años, pero que sigue cambiando a unas velocidades increíbles, ¿no? Que hablaremos ahora un poco más de ello. ¿Cuál es la esencia de esa revolución digital? Es la transformación de la información, de toda información, imagen, sonido, audio, en ceros y en unos. Esto permite que la información pueda ser almacenada, entendida, procesada, transportada y accedida de manera revolucionalmente distinta. Desaparecen las limitaciones físicas cuando en ese almacenaje, en ese entendimiento, en ese transporte y en ese acceso se produce una forma radicalmente distinta de operar con la información. La información que nos permite hacer las actividades de todo nuestro día
y ser lo que somos, ¿no? Estos 4 pilares fundamentales de la revolución digital están en el core de toda innovación. Todo producto nuevo es capaz de entender alguno de estos pilares de forma radicalmente distinta. Y solo en la frontera de lo técnicamente nuevo y posible de alguno de estos pilares existe realmente la innovación. Todo producto de éxito ha sido capaz de desarrollar en la frontera de lo tecnológicamente posible en este momento algo técnicamente diferencial en cada uno de estos pilares. Y solo desde el entendimiento de lo que es posible en esa frontera eres capaz de innovar. Y esto es muy sencillo, pero muy difícil. Si vemos el cambio tan tremendo e importante que se ha producido en cada uno de estos pilares a lo largo de los últimos 30 o 40 años, es realmente revolucionario, en cualquiera de ellos. La capacidad de proceso. Si un coche en los años 70 que corría a 150 km por hora hubiese cambiado lo mismo que ha cambiado la capacidad de proceso de los microchips que tenemos dentro de cualquiera de los ordenadores o de los teléfonos que llevamos encima, los coches hoy correrían a 480.000 km por hora. No solamente la capacidad de proceso de la tecnología ha cambiado de forma radical, sino el acceso. El precio de la memoria de disco duro de hace 30 años se ha reducido en 3.600.000 veces. Si ese mismo precio, reducción en precio se hubiese dado en la gasolina, podríamos con 1 litro de gasolina comprado en el año 84 dar 4.300 vueltas a la Tierra. Imaginaos lo que supone en la esencia de la transformación de una industria que la capacidad productiva de la tecnología y el acceso económico a esa tecnología cambien de forma tan radical, en la capacidad productiva y en el acceso. Nunca antes había ocurrido esto en la historia. Nunca en los procesos productivos de las revoluciones industriales se había dado un cambio en la esencia tan importante como el que se está dando en cada uno de esos 4 pilares, ¿no? Todos hemos visto al alcance de nuestra tecnología lo que $2.500 compraban en el año 84 y que 6 millones de veces más el mismo dinero nos permite comprar hoy. Solo en la resolución de la pantalla somos capaces de observar una pantalla que tiene más resolución que la retina humana, ¿no? O la memoria con la que trabaja el ordenador, como decía antes, es 6 millones de veces superior. No es doble ni triple, 1, 2, 3, es 6 millones de veces más, ¿no? Es realmente imposible entender qué es lo que pasa en la complejidad de lo que ocurre, ¿no? Un aspecto importante de esta tercera revolución industrial es la velocidad con la que sucede todo esto. Por eso decía al principio que alguien que se llama experto está acabando su propia fosa, porque realmente ser experto es algo tan efímero como la flor de un día, ¿no? O un insecto de unas horas. El entorno te cambia absolutamente en cada momento y son tantos los frentes abiertos que tiene la tecnología en este momento que desarrollar ese expertise es realmente difícil, ¿no? La máquina de vapor tardó 100 años entre que se inventa como mecanismo y se aplica al elemento de transporte. 100 años entre que se descubre la increíble utilidad de generar vapor y que te mueva unas ruedas mecánicas y aplicarlo a la primera locomotora, ¿no? 100 años. Muchas generaciones que permiten adaptarse a las nuevas tecnologías de una forma progresiva, ¿no? Varias generaciones, 100 años son 3 generaciones. Imaginaos, pues daba tiempo pues, a los elementos tradicionales de transporte a entender las implicaciones que la nueva tecnología tenía en los modelos de negocio, ¿no? La televisión tardó 60 años en cubrir todo el planeta, desde que aparece en los años 20 en Alemania, Rusia y Estados Unidos hasta que cubre los últimos lugares del planeta en África. Incluso tardaron 13 años entre que aparece la televisión y aparece el primer elemento de monetización, el primer anuncio, que es este en 1941. El primer anuncio de televisión. Ya había 13 años de elemento de comunicación de vídeo, pero no se monetiza hasta el año 41, después de 13 años. Daba tiempo a entender qué suponía esto para los modelos tradicionales y las implicaciones que la innovación tecnológica tenía en los modelos tradicionales. Ahora no da tiempo. Todo va mucho más rápido. En esta gráfica muestro cómo cada uno de los elementos de comunicación que han ido innovándose a lo largo del siglo XX empieza desarrollándose como tecnología, asumiendo contenido, atrayendo usuarios y monetizándose. Desde la prensa escrita, la radio, la televisión e Internet, en menos de 10 años sorprende a todo el mundo. ¿Cuántos de los que estabais aquí estuvisteis en la Expo del 92? Yo soy lo suficientemente mayor como para acordarme de aquello. ¿Os acordaseis
que en una exposición donde casi 100 países mostraban las últimas innovaciones tecnológicas del momento, en el año 92 hubiese una sola mención de Internet, ni uno solo. En el año 92 ni un solo país mostró Internet como la avanzada en la innovación tecnológica de lo que estaban desarrollando y lo que estaban haciendo, y acabó revolucionando absolutamente en todas nuestras vidas y forzándonos a una transformación digital. La velocidad con la que nos ha sorprendido esta revolución digital y con la que nos sigue sorprendiendo es tremendamente increíble, hasta niveles exponenciales que van en aumento. Dentro de la misma Internet, cada una de las innovaciones dentro de Internet, empezando con los motores de búsqueda, los navegadores, incluso la Internet de móvil, esa aceleración exponencial se sigue produciendo. Cada nueva innovación aparece de una forma más sorpresiva, disruptiva desde el punto de vista de la tecnología, adquiriendo contenido de una forma más rápida, adquiriendo usuarios de una forma más rápida y monetizando de una forma escaladamente más rápida también. Se sigue confirmando esta ley de la sorpresa y de la velocidad en esta revolución digital. Instagram consiguió 30 millones de usuarios en tan solo 18 meses. Uno de los fundadores de Instagram trabajó para mí en Google, Kevin Systrom. Recuerdo el día que se marchó de Google, primero se fue a una empresa llamada Nextstop, luego montó una empresa llamada Bourbon, que pivotaron, es una empresa que está muy de moda, y la acabaron convirtiendo en Instagram, ¿no? Y recuerdo que, como surgió, no sé si lo sabéis, Instagram no sale del resultado de un plan de negocio, sino que hacen una aplicación que se llamaba Bourbon para quedar con los amigos y ver qué sitios están más de moda y tomarte una copa. Y descubrieron que la forma en la que los usuarios compartían las fotos dentro de esas aplicaciones acabó siendo la funcionalidad que más utilizaban. Pusieron unos filtros, estaban hechos en PowerPoint, que hacían las fotos más profesionales, y se dieron cuenta que esa funcionalidad en sí misma estaba teniendo más tracción de usuarios que la funcionalidad fundamental de la aplicación, que era coordinarte con tus amigos donde tomarte una copa, ¿no? Lo decidieron llamar Instagram y en 18 meses pasaron de unos cientos de usuarios a 30 millones. Snapchat, 100 millones de usuarios en tan solo 3 años, ¿no? La velocidad con la que estas aplicaciones triunfan y nos descubren a todos es exponencialmente creciente. Como crecimiento y como decrecimiento. Tan solo 7 años, los que eran dueños de los sistemas operativos en móviles, tanto Nokia como BlackBerry, pasaron de tener casi un 70% de cuota de mercado de los smartphones en sistemas operativos a tener menos de un 20%, ¿no? Tan solo 7 años. No supieron entender lo tecnológicamente posible dentro de los ordenadores, no supieron entender lo que, a mi juicio, Steve Jobs supo entender muy bien, y Google copiar y dar lo que Steve Jobs no quiso dar, que es la apertura del sistema, ¿no? Pero el realmente revolucionario aquí fue Steve Jobs, que entendió que el teléfono no iba a ser un medio de comunicación, sino que iba a ser el ordenador más personal, el ordenador con el que ibas a estar más tiempo, y que el teléfono tenía que comportarse poco como teléfono y mucho como un ordenador. El browser del teléfono era muy importante, la interacción de la pantalla del teléfono era muy importante, y la inversión en tecnología, en estas características, en estas funcionalidades de esta nueva tecnología móvil, eran realmente diferenciales. Algo que ahora nos resulta muy natural, como es la interacción del multitouch de la pantalla, fue probablemente el elemento diferenciador más importante del primer iPhone, y donde Steve Jobs invirtió más recursos de ingeniería en innovar. El browser, un elemento que ahí nos parece normal. La primera pregunta que yo hacía ante un teléfono nuevo en el año 2005 y 2006 con los nuevos Nokias eran siempre ¿cómo es el browser? Eran imposibles de utilizar. Acordaos de los Nokias de los años 2003-2004, antes de ayer. Eran imposibles de utilizar, era imposible acceder a Internet. La interacción del contenido de Internet en los móviles era prácticamente imposible. Esos dos elementos diferenciales, sencillos y básicos para todos nosotros, hoy en día parecían imposibles en el año 2005-2006. El iPhone aparece en julio del 2007. Hasta julio del 2007 la interacción con un teléfono móvil para datos y para Internet era realmente complicada. Nadie supo entender lo que era tecnológicamente posible como para hacer lo que no había hecho nunca nadie antes, que la interacción manual del touch, del multitouch en la pantalla y la gestión de la información a través de un browser se hiciera de forma distinta. Y esa incapacidad de entender lo tecnológicamente posible, la frontera de lo posible, fue lo que hizo que tanto Nokia como BlackBerry
empezasen a tener problemas y acabasen donde están hoy. Y que en el mundo de la innovación hayan intentado ser unos copiadores rápidos, pero ni siquiera lo hayan conseguido y se hayan convertido en copiadores lentos y muchas veces malos de lo que otros innovaban. Y probablemente este sea el mensaje más importante que os quiero dejar hoy, ¿no? Entender la esencia de la revolución digital es complicado. Entender dónde está la frontera de lo tecnológicamente posible en cada uno de esos 4 pilares es muy difícil, pero solo existe innovación en esa frontera de lo tecnológicamente posible y diferenciador. Si no, un reino como el del sistema operativo en móviles desaparece en tan solo 7 años, nuevos reinos como Instagram o Snapchat pueden crearse en tan solo unos meses y tu propia supervivencia puede desaparecer. Y no sabes muy bien muchas veces de dónde puede venir, ¿no? Y esta cuestión es probablemente, como os decía antes, la más importante y el desafío que a diferentes escalas todos tenemos, ¿no? Cuando nos planteamos la transformación digital, podemos copiar rápido, copiar lento, a veces podemos ni siquiera llegar a copiar o podemos realmente innovar. Muy pocos son capaces de realmente innovar porque tienes que estar en ese conocimiento técnico de esa frontera que es muy difícil, ¿no? Pero incluso copiar rápido es una alternativa, ¿no? Para poder hacerlo tienes que saber lo que copiar y cómo copiarlo y dónde copiarlo, ¿no? Android lo hizo de forma maravillosa. Android tiene poco mérito, a mi juicio, tan solo probablemente el de saber identificar esto por parte de Larry Page. Yo recuerdo perfectamente cuando Android se compra en Google, porque no está desarrollado dentro de Google, es una compra de un equipo de 5 ingenieros donde Larry Page está obsesionado con esta revolución móvil. Larry Page supo entender, incluso antes del iPhone, en Google, que la transición a móvil iba a suceder mucho más rápido de lo que la gente pensaba, que se iban pronto a producir más dispositivos móviles que ordenadores y que iba a haber mucho más tráfico en móviles que en ordenadores de sobremesa. E incapaz de desarrollarlo dentro de Google, compró a estos desarrolladores y no hizo más que seguir a rebufo el camino abierto por el iPhone, dando opciones muy abiertas y libres a un entorno muy cerrado que estaba dando el iPhone, ¿no? Y cuando consigue hoy los números que tiene, pues es realmente importante y admirable, pero en cuanto a innovación y transformación digital, yo creo que tiene el único mérito de ser un copiador rápido, pero no realmente un gran innovador, ¿no? Y esta gran responsabilidad la tenemos todos a muchos niveles, ¿no? Esta imagen futurista de finales del siglo XIX, de finales del siglo XVII, perdón, me gusta mucho porque es donde yo me encuentro muchas veces y veo a mucha gente, muchos ejecutivos que se encuentran muchas veces, ¿no? Cuando les preguntaban a los expertos, a los gurús de la época, cómo iba a ser el futuro del transporte, pues dijeron, muy sencillo, conectas el ferrocarril que acaba de aparecer al carromato de caballos que se ha venido utilizando hasta ahora y ya tienes el ferrocarril, el nuevo método de transporte. Poco sabían esos gurús que el carromato en sí mismo tenía que cambiar, que la distancia entre los ejes tenía que ser mayor, que la suspensión no podía ser la suspensión tradicional, que los señores que estaban ahí arriba con los sombreros pues no podían estar, se les iban a volar y el humo les iba a molestar, y que las velocidades más grandes iban a hacer que la estabilidad de la madera no funcionase tampoco, ¿no? La esencia misma del carromato tenía que cambiar como consecuencia directa de la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Y esto es lo que muchas veces me encuentro como una limitación de entendimiento de muchos ejecutivos importantes y de gente que tiene que tomar decisiones en la transformación digital, tanto en inversión como en decisiones operativas, ¿no? No entender lo que la nueva tecnología implica para cada una de las responsabilidades que cada uno tenemos, ¿no? Y este inicio probablemente es un poco largo y muy filosófico, pero es muy importante porque nos lanzamos enseguida a hablar de transformaciones digitales y no entendemos de qué está hecha la transformación digital. Está hecha de este absoluto, comprometido e inexorable compromiso con entender cómo cada uno de los pilares de la revolución digital afecta a cada una de las cosas que hacéis. Y hablaremos en cada una de ellas, en concreto unísono, que conozco algo, os pondré algunos de los ejemplos. No vais a ser, en esos niveles de posible transformación digital, de ser un auténtico innovador, un copiador rápido, un copiador lento o incapaz de copiar, te puedes posicionar en ese espectro en muchos sitios, ¿no? Y depende de ti dónde quieres hacerlo. Los recursos que necesitas para ser un gran innovador pues son enormes, ¿no? Un Google, un Microsoft, un Facebook.
Pero hay muchos ejemplos de gente que quiere ser eso y que con mucho dinero no puede, ¿no? Y por incapacidad de entendimiento de sus equipos gestores acaban situándose o en un copiador lento o en alguien que ni siquiera puede llegar nunca a copiar y acaba de desaparecer, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos hoy? Y dónde cambia cada 6 meses. Cambia cada 6 meses, ¿no? Es un momento extraordinario, ¿no? Con la conjunción de un montón de fuerzas que siguen cambiando cada día. Hay casi ya el 50% de la población mundial está conectada a Internet, con 3.300 millones de personas. El año pasado se hicieron 1,3 trillones americanos de ventas en Internet, todavía un 7,5% del comercio global en todo el mundo, o sea, un 7,5% de las ventas globales se hacen por Internet. Queda mucho recorrido, un recorrido inmenso, pero cantidades ya muy altas, ¿no? Superiores al valor de la economía española en este caso. Se hacen en Internet 10.000 millones de búsquedas. Imaginaos por un momento, yo cuando veo este número digo, ¿qué hacía la humanidad hace 20 años? ¿Dónde estaban las respuestas a esos 10.000 millones de preguntas a las que encontramos respuesta todos los días? ¿Y qué hacíamos para comunicarnos si nos mandamos 150.000 millones de correos electrónicos, ¿no?, al día? ¿Cómo nos manteníamos en contacto y cómo encontrábamos soluciones a nuestras preguntas, ¿no? Cantidades ingentes que nunca antes en la historia habían visto estos números como fenómeno de transformación en tan poco tiempo. Y que, curiosamente, tienden a concentrarse en pocas manos. Tienden a concentrarse en solo algunas plataformas. De esos 10.000 millones de búsquedas, 6.000 se hacen en Google todos los días. Twitter hace 550 millones de tweets al día. Android tiene más de 1.200.000 dispositivos activados, iPhone 1.000 millones. Facebook se conectan todos los meses 1.600 millones de personas con su identidad real, compartiendo información real. Se comparten en Facebook más de 100 millones de horas del vídeo al día. Es el canal de televisión más grande del mundo en este momento, en Facebook. Como plataforma de compartir vídeo, YouTube sigue siendo la mayor y en este minuto que llevo hablando se han subido a YouTube 72 horas de vídeo, ¿no? Dimensiones enormes en esta transformación digital concentradas tienden a concentrarse en pocas manos, ¿no? Se podrían poner otros ejemplos, ¿no?, en Amazon o en Microsoft, ¿no?, de grandes plataformas que tienden a concentrar estos fenómenos en pocas manos, ¿no? Como segundo elemento importante de dónde estamos hoy, tiene que ver con lo que yo llamo la identidad digital. Y esto es algo radicalmente importante. Es imposible hacer algo hoy sin tener una relación directa con el usuario. Y esto lo viví muy de primera mano. Viví en los años 2005 al 2009, el nacimiento de Facebook en febrero del 2006, y en comités de decisión de Google en el año 2006-2007, ignorar el fenómeno de Facebook y entender y decir, y esto lo he escuchado yo, que era algo tan pasajero pues como cualquier otra moda y que no tenía un valor real, que daba valor real a los usuarios. Parecido al memo de Bill Gates del año 94 diciendo que Internet no iba a ser más que otro fax, otro método de fax. Esa incapacidad de entender la transformación de lo que está pasando en lo tecnológicamente posible. Uno de los mejores emprendedores e ingenieros de la historia, que es Larry Page, el fundador de Google, no supo verlo, ni el equipo de administración, el equipo directivo de Google en ese momento supo verlo. Y Google no tenía otra relación directa con el cliente más que Gmail. Por eso los primeros esfuerzos de red social de Google se hacen, no sé si os acordáis, un producto que se llamaba Buzz, a través de Gmail. Y si ya la tenemos, pero no entendieron que lo que Facebook estaba haciendo muy bien es permitir a la gente mantenerse en contacto con la gente conocida, con identidades reales y con información real. Y eso tan sencillo, Google fue incapaz de entenderlo. Recuerdo en esas mismas reuniones que cuando se decidió en crear una red social, más de la mitad de los ingenieros del equipo directivo estaban en contra de una identidad real en los perfiles en Google. Se quería mantener el anonimato. Un gran error estratégico. O sea, si quieres ser relevante en la Internet de hoy, necesitas conocer a tu usuario con su identidad real, nombre real, datos reales. Porque la extensión digital es una extensión de tu vida. Y mal lo vas a hacer si la información con la que estás operando de tus usuarios no es una proyección real de la vida normal que tenemos todos y desarrollamos todos los días. El gran éxito, el gran secreto único, el gran secreto del éxito único de Facebook es entender
que esa extensión se estaba produciendo y requerir información real con información real. Lo hicimos también en 20. Se creó en Google Plus. Recuerdo también cómo estábamos solucionando un problema interno de Google en un problema realmente del usuario. El mundo no necesitaba otro Facebook y nosotros nos empeñamos en darle al mundo otro Facebook cuando el mundo ya tenía un Facebook. En ese caso Google fue un copiador un poco lento que acabó siendo un copiador rápido, pero que no le ha salido mal. El resultado de Google Plus ha sido un fracaso como red social, pero un éxito porque le ha devuelto a Google una relación directa con la identidad real del cliente. El perfil de Google Plus es el gestor de la identidad real de todos los productos de Google con un single sign-in, que lo llaman en Google, y aunque el producto como producto de consumo ha sido un fracaso, como posicionamiento estratégico para solucionar un problema importante que tenía Google, que es el de la relación directa digital con el cliente, queda solucionado. Y esto es muy importante verlo. Otras empresas como Microsoft lo han sabido hacer, otras empresas no han sabido hacerlo, como Telefónica. La pérdida más importante de Telefónica en los últimos años no ha sido el negocio de los mensajes cortos o el ARPU menor que tienen en algunos de sus productos. Ha sido la pérdida del activo más importante, que es la relación directa con el cliente. La relación directa con el cliente ha quedado desintermediada por los Googles, por los Facebooks o por los Amazons y se han quedado en un operador de backend pues de las técnicas telefónicas, no sabiendo quién es el usuario, qué es lo que hace, o llegando a un punto donde el usuario no reconoce a Telefónica como un proveedor directo de esos servicios, que es todavía más importante, ¿no? Y reconoce a todos estos otros servicios que utilizan la infraestructura de Telefónica para hacerlo, ¿no? Telefónica es un ejemplo donde ni siquiera han llegado, en esta transformación digital no han llegado a mantener ese activo tan importante que es la relación directa con el cliente. No tengo un perfil. Telefónica, tiene muchos intentos de poder hacerlo, pero el perfil digital de quién soy y qué es lo que hago en todas sus redes no lo conoce, ¿no? Google y Facebook lo saben y lo han sabido hacer muy bien. Poner a las personas primero y entender la identidad digital y la extensión digital de quiénes somos y qué es lo que hacemos es muy difícil y es muy importante. No es de extrañar que cuando te instalas una aplicación en el teléfono, ya sea WhatsApp o ya sea Instagram, lo primero que te pide es que te identifiques como usuario, como persona y que te des de alta en su gráfico social. Las redes sociales no es un canal nuevo de comunicación, es la columna vertebral de la nueva Internet. Y tienes que tener un gráfico social y a la hora de hacer un producto, la cuestión de cuál es tu gráfico social, por qué, si es simétrico, si es asimétrico, y no quiero entrar en muchos detalles, es fundamental y crítica desde el punto de vista estratégico. El tercer punto tiene que ver con el hardware. Durante los últimos 30 o 40 años, realmente el único desarrollo que se ha dado es el de los ordenadores. Incluso los teléfonos son ordenadores. La revolución de móvil no es más que una revolución computacional de otro ordenador, un ordenador más pequeño y que es más ágil. Pero ha sido revolución del microchip que llevan los ordenadores. Ya ha llegado el momento a otros tipos de hardware. Si comparas la revolución digital, esta tercera revolución industrial, con las dos anteriores, se ha producido menos hardware en general. En la segunda revolución industrial aparece el coche, la lavadora, el teléfono, el avión, el inodoro, aparece el agua corriente. Se produce una explosión del hardware en la segunda revolución industrial, que en la tercera realmente, en 30 años, hemos visto muy poco más que el ordenador y los teléfonos móviles, ¿no? Ahora aparece mucho más, ¿no? Aparecen los drones que nos están ayudando a repartir las compras que hacemos, como en este ejemplo de hace ya algunos meses de Amazon, que está comercializado en algunas áreas de California, de San Diego y de Los Ángeles, donde ante compras pequeñas se pone en la cadena de montaje y un dron tiene un rango de alcance de hasta 50 millas y te permite llevar un paquete en el mismo día hasta la casa que quieras, con un uso de la tecnología GPS y de sensores de láser, que en el fondo es lo que utilizan todas estas cosas, como veremos ahora, y que te permite entregar paquetes sin la complejidad logística de una cadena de montaje de un señor que generalmente pertenece a un sindicato, que conduce una furgoneta que solo trabaja de 9 a 6 de la tarde. Estos drones trabajan por la noche cuando estás en casa, que es realmente cuando quieres recibir los paquetes, y no durante el día que estás en el trabajo y es cuando te los entregan los de las furgonetas tradicionales para poder recoger el paquete, ¿no?
La gran revolución, ¿no?, de los coches que se conducen solos. Este es un señor que se llama Steve, que perdió el 95% de su vista y que gracias a la tecnología de Google, en este caso de la conducción automática de los coches, pues es capaz de ir a buscar la ropa a la tintorería, de comprarse una comida o de hacer una vida relativamente normal, lo que hasta ahora pues era imposible, ¿no?, con un 95% de la visión perdida, ¿no? Y esto es posible, esta revolución del hardware, por un entendimiento, lo que os decía antes, se vuelve a repetir constantemente. Todos los productos de éxito lo que hacen es entender lo que es tecnológicamente posible, la frontera de lo tecnológicamente posible, y lo aplican con mucho esfuerzo de ingeniería y de recursos para dárselo a los usuarios, ¿no? Y esto es relativamente sencillo. Todos los elementos de estos coches, está hablando en inglés nuestra amiga Priscila, pero os lo puedo contar yo, traducido aquí un poco al español. Utiliza tecnología de GPS, que es con la que se ha incorporado de construir los mapas de Google, que se han construido con coches muy parecidos a estos, con un sensor láser, que es el que lleva ahí arriba, que te permite combinar los datos que vienen de GPS con una lectura en tiempo real, instantánea, de todos los puntos que están a tu alrededor, ¿no? Con otros sensores también láser que van en cada una de las seis puntos en el perímetro, y una cámara pequeña que va en el frente del coche y en el back, y otra que está viendo el movimiento del conductor, ¿no? Ahora lo vamos a ver en un momento cómo el sensor funciona, integra toda esta información y es capaz de reconocer absolutamente todos los objetos e identificar cuáles son estos objetos. El software que se utiliza es un software de Deep Learning al que se le enseña. Este ordenador es un ordenador de un trainer donde va corrigiendo lo que el ordenador va diciendo que es, ¿no? Y es capaz, pues, de entender absolutamente todos los objetos, señales de tráfico. Todos los objetos que aparecen con diferente color son diferentes categorías de objetos. Identifican a los peatones cuando van a cruzar, a los ciclistas, ve cuando alguien va a cruzar, decelera y llega a pararse. Y esto es la lectura de ese sensor láser, que lo podemos ver. Este es un conductor de una bici que se cruza, incluso reconoce el movimiento de la mano del conductor diciendo que va a torcer, lo que hace que el coche se acelere hasta que desaparece y sigue conduciendo. Se han hecho más de 2 millones de millas, 45 accidentes públicos. Cada vez que tiene un accidente uno de estos coches, hasta ahora nunca culpa del ordenador, siempre culpa de algún humano, donde el humano siempre puede recuperar. Se hacen públicos. La tecnología esta ya existía, estos sensores, el GPS, los datos existían ya. Nadie lo había puesto junto en un software en la frontera de lo tecnológicamente posible para hacer algo revolucionariamente distinto. Mueren más de 2 millones de personas al año en accidentes de tráfico en todo el mundo. Es una epidemia más importante que la malaria. Y la industria del automóvil llevaba 100 años sin cambiar la tecnología de los coches porque no tenían incentivo para ello, ¿no? Es una maravilla ver cómo ahora los conductores tradicionales de coches se están poniendo las pilas cuando Google y Uber y los parecidos pues le pisan los talones, y están incorporando softwares muy parecidos que te permiten todo esto que estáis viendo en este vídeo, ¿no? Donde esto ya es real y estamos probablemente a 5 años en que la producción estándar de serie que permiten incorporar este software sea una realidad, ¿no? Hice una apuesta cuando salió el proyecto interno en Google, se llamaba Chauffeur, y fui parte de la conceptualización de la salida al mercado de este producto, y me aposté con un buen amigo, hoy director de marketing de todos los productos de Android, que iba a estar listo en menos de 5 años, ¿no? He perdido, esto fue en el año 2008, o sea, la apuesta la he perdido, pero bueno, ahí está Steve de nuevo en este vídeo, pero es realmente maravilloso ver cómo estos empeños de Google y de gente parecida está forzando a los productores tradicionales, ¿no? A Toyota, a los productores americanos, a los productores alemanes, a hacer esto una realidad. Esto no es ficción, estos son vídeos reales con software de autoconducción en coches que te permiten adelantar. No es un piloto automático, sino una conducción realmente autónoma, ¿no?
Esta revolución es realmente increíble. No os voy a poner el vídeo entero, pero merece la pena. Está en YouTube y lo podéis ver. Tiene 7 minutos y es una recopilación de todos los manufacturers de automóviles a día de hoy que han incorporado. Volkswagen lo tiene también, ¿no? Y es una mezcla bastante interesante, ¿no? El mundo de los robots. Otra empresa de Google. Hace 3 años que no trabajo en Google, pero bueno, siguen haciendo las cosas más sorprendentes, ¿no? Este es Spot, que a mí me fascina. O sea, si sabes un poco de tecnología, entiendes la complejidad de que esto funcione. De que un cuadrúpedo pueda tomar información. Tiene un láser muy similar al del coche, lo que va ahí arriba dando vueltas es un lector de láser en tiempo real, que permite entender el entorno y que cuando viene algo desconcertante, como esta patada, reaccione en tiempo real y recupere el equilibrio. Esto tecnológicamente es ciencia ficción. Hace 3 años era ciencia ficción. Y hoy es real, que entienda que tiene que subir, que la pendiente sube, que hay agujeros en ese césped, que a una persona mayor haría que se cayese o a un bebé haría que se cayese, y el robot está en tiempo real reconociendo absolutamente el entorno. Este camino empedrado sabe perfectamente dónde está el hueco entre los árboles, no se choca con ningún árbol y entiende la pendiente con suficiente rapidez y exactitud como para no caerse. Increíble. Alfa, que es otra línea, tiene me parece como 7 o 8 líneas de robots, son increíbles. Esta me parece fascinante también. La complejidad de nuestros tobillos es probablemente una de las maravillas de la naturaleza, ¿no? En cuanto a evolución orgánica. Fijaos cómo es capaz de regular la estabilidad de todo su peso caminando por la nieve, sin saber si hay un hueco debajo de la nieve o no lo hay, ¿no? Fijaos en esa recuperación de equilibrio en cada momento, ¿no? Ante un golpe o ante cualquier a punto de caerse, y recupera el equilibrio de forma increíble. Vamos a mantener el vídeo. O sea, la nieve engaña, y lo que tiene una superficie a lo mejor de 10 centímetros, luego pues no la tiene, ¿no? Capaz de mantener el paso de la persona con la que va, capaz de coger una caja de 20 kilos y de hacer el trabajo scary de un ser humano, como es el de coger cajas, levantarlas y reconocerlas, ¿no? Realmente increíble, ¿no? Además de todo esto, se está poniendo en el alcance de todos nosotros la producción también como revolución del hardware, de que diseños que puedas hacer en tu casa los puedas replicar a través de la impresión en 3D, ¿no? Esto es una impresora en 3D que en tan solo 20 minutos se puede montar en tu casa, la puedes hacer tú y te permite crear modelos, en este caso de silicona y material plástico, en tan solo 20 minutos, ¿no? Con un coste muy asequible. Súper sencillo el montaje a través de imanes, y que a través de una aplicación de móvil permite coger un diseño que hayas podido hacer en 3D y replicarlo de esta manera, ¿no? Es cierto, yo no me compraría nada que está en 3D, aunque hay muchos médicos que están haciendo prótesis médicas y elementos industriales ya en impresoras de 3D, y hay muchas metodologías nuevas de impresoras de 3D. Pero lo importante de esta impresión en 3D no es dónde estamos hoy, sino dónde vamos a estar. ¿Os acordáis de esta impresora de hace 30 años? Cómo se imprimía hace 30 años con la cinta, la matriz, los golpes, 3 minutos por página, los gráficos mal hechos. Y lo que imprimimos hoy, que hacemos cientos de páginas por minuto con calidad láser perfecta, con una impresión con una calidad increíble de millones de píxeles por... Esa misma transformación que se ha dado entre esta impresora y las que tenemos hoy, la misma o más rápida se va a hacer con las impresoras de 3D. No me cabe la menor duda de que esta botella, con todo su material, el agua, el plástico, el tapón, la etiqueta de papel, se va a poder replicar a través de un escaneo en 3D orgánico, replicarlo en cualquier otro sitio
pues en 10 o 15 años, ¿no? Igual empezamos con materia orgánica muy simple, pero la réplica orgánica, la impresión en 3D con elementos orgánicos va a ser una realidad. Y la misma transformación que hemos visto entre estas impresoras y las que utilizamos hoy en día va a ser la misma que vamos a ver entre las impresoras de 3D de hoy y las que van a existir dentro de 10 o 15 años. Y quién las haga depende de dónde te quieres posicionar en ese espectro de la transformación digital, ¿no? Y muchos otros ejemplos que necesitaría horas para poder contároslo absolutamente todo, ¿no? Relojes, termostatos, gafas, que lo entienden todo. El momento del hardware es este y va mucho más allá del ordenador. Por fin está explotando la producción del hardware. Pero además la del software. No había ninguna necesidad por hacer software complejo. Realmente, si miras hacia atrás, el software realmente no ha cambiado en los últimos 30 años. Se desarrollaron los sistemas operativos que eran imposibles de utilizar porque había que saber un BASIC o un código. Xerox desarrolla el interfaz, el GUI, que se llamaba, el interfaz del movimiento de objetos y de ventanas. Bill Gates lo copia, sorprendentemente muy bien, y aparece Windows, y luego Mac lo sigue desarrollando. Apple lo copió también primero a Xerox, o sea que yo creo que copiar, como decía Steve Jobs, es de genios, y supieron ser adaptadores muy rápidos de una tecnología que se había desarrollado. Pero no había mucho incentivo porque cambiase el entorno del software. Sin embargo, yo he observado que a lo largo de los últimos meses, de los últimos años, el último par de años, sí que hay una fuerza muy importante. Se está llegando al límite de la ley de Moore, que, como sabéis, predice que cada 18 meses la capacidad computacional de los microchips se dobla porque somos capaces de poner el doble de número de microtransistores en la misma cantidad de espacio, ¿no? Para poner esto en perspectiva, la diferencia entre un transistor del 4004, que fue el primer microchip de Intel, y del Core Duo 2, sería la misma que entre mi tamaño como persona, que es el tamaño del microchip en el año 71, y un átomo. O sea, que imaginaos la diferencia tan enorme que se ha dado en la reducción de los transistores, ¿no?, a lo largo de estos últimos 40 años. Pero se está llegando al límite. El Economist, os recomiendo, tiene este gráfico es del Economist de esta semana, se titula, el artículo de portada se titula The Future of Computing y tiene 10 o 15 páginas en cuanto a esto. Se está llegando al límite de la ley de Moore. Ya es prácticamente imposible reducir el tamaño y el espacio. Se están explorando pues, quantum computing, biocomputing, pero ninguno de ellos parece estar en disposición de producción masiva como para seguir manteniéndose la ley de Ohm. Como veis, en la línea azul de arriba se está haciendo un plató. En los últimos puntos no tienen la misma pendiente que han tenido los últimos 40 años, y en las líneas tanto de la velocidad interna de los relojes como el consumo máximo de energía llevan en plató pues, durante 10 años, ¿no? Se llega a un límite en lo que las máquinas van a poder procesar, que ha sido el motor de cambio más importante que os decía antes, que nos llevaba a que un coche fuera de 150 km por hora a 480.000 km por hora, ¿no? Entonces esto hace que haya un mucho mayor incentivo en entender qué puede hacer el software con la misma máquina. Y se están desarrollando nuevos algoritmos increíbles, algoritmos que piensan cada vez más como la mente humana, algoritmos que vienen en determinarse como deep learning, machine learning, vision, logic, que yo he utilizado en mi último trabajo en Flickr, que os enseñaré en un momento, y que han permitido avances tan importantes como el de AlphaGo, una empresa, el de DeepMind, una empresa que compró Google el año pasado y que ha permitido ganar al jugador de AlphaGo, mejor del mundo, que un jugador chino. Es la primera vez que un ordenador gana esto, ¿no? En esta historia que os cuentan aquí, uno de los fundadores de DeepMind nos está contando cómo la historia de los juegos a lo largo de los últimos 40 años ha sido la historia de la inteligencia artificial, ¿no? Como en ajedrez era posible mapear todas las posibles jugadas porque solo había 20 por jugada. En AlphaGo, en Go, que es el juego chino, hay 200 posibles jugadas por jugada. Era imposible mapearlo. Mapear todas las posibles jugadas del juego Go sería como mapear todos los átomos del universo. Materialmente imposible. La única forma de poder jugar con una máquina a Go, con este nuevo juego que se llama AlphaGo, es
con aproximaciones probabilísticas a través de softwares de Deep Learning, que es como funciona nuestra cabeza. Nuestra cabeza no tiene un mapa completo de absolutamente todo lo que ocurre aquí, sino que en función de los datos que observo, tomo decisiones probabilísticas, en el fondo, que optimizan cada una de mis situaciones. Así funciona la naturaleza humana, la cabeza humana, y así están desarrollándose nuevos algoritmos en el Deep Learning, ¿no? Por primera vez en la historia, un ordenador ha podido ganar al campeón mundial de Go, primero en Europa y después en China, y esto ha sucedido, me parece, hace 3 semanas. Es algo único y se ha podido hacer no por un mapeo. Hasta ahora los ordenadores ganaban a las personas humanas porque mapeaban el conjunto completo de los posibles outcomes de toda situación. En situaciones muy complejas eso es imposible. Pero se han desarrollado algoritmos que funcionan con optimizaciones algorítmicas que te permiten ganar a un ser humano en este conjunto, ¿no? Y esta tecnología es increíble. Yo la he utilizado en mi último trabajo, os la voy a enseñar ahora, de Deep Learning. Los ordenadores, en cuanto a imágenes, han sido muy tontos hasta antes de ayer. Podían entender texto, porque el texto era entendible y se puede traducir en muchos lenguajes, pero entender lo que hay en una imagen en un ordenador no podía, a no ser que la imagen estuviera tagueada, que se llamaba, con etiquetas. Entonces, si la imagen tenía etiquetas, podías reconocer una imagen. Pero darle a un ordenador una imagen y preguntar al ordenador qué hay aquí, hasta hace 2 años era imposible, porque no es inteligente el ordenador. Se han desarrollado nuevos algoritmos que identifican, atención, patrones de comportamiento donde por situación de los colores y situación de la estructura de la imagen, los ordenadores están aprendiendo lo que es una persona, lo que es un gato, lo que es un caballo, lo que es un humano sentado, lo que es un humano levantado. Hay que enseñar al ordenador todo lo que es esto, ¿no? Enseñándole muchas imágenes estructuradas hasta el píxel, enseñando al ordenador lo que puede hacer esto. Y esta tecnología se ha desarrollado, se llama Deep Learning, y os voy a hacer un demo importante de esto. Vamos a cerrar esto. Y si nos podemos conectar, aquí la tenemos. Le voy a dar una imagen sencilla de momento, es el salón de mi casa, y en esta imagen me va a reconocer que efectivamente pues tengo los siguientes objetos, ¿no? Que hay furniture, que hay una mesa, que alguien ha hecho un poco de interior design, es una habitación, hay sillas, es dentro de una casa, hay sitios, no hay personas, y es una casa y un hogar. Todo esto ha sido capaz de reconocer el ordenador sin yo decirle absolutamente nada, ¿vale? Le podemos dar algún otro ejemplo un poco más complicado de una persona montando a caballo. Esto es muy difícil porque tienes que identificar, o sea, un ordenador identifique, un bebé lo ve muy fácilmente, ¿no? Pero que un ordenador esto lo identifique como 2 humanos, dos mamíferos, donde hay una persona, donde hay un caballo, donde se está fuera, donde hay un adulto que además es humano. Técnicamente esto es absolutamente revolucionario. Hace 2 años los ordenadores no podían hacer esto. Yo cogí esta tecnología y quise incorporarla en Flickr hasta el punto en el que yo no tenga que tirarme horas clasificando mis imágenes. Y lo quise hacer y lo hicimos. En Flickr tengo casi 30.000 imágenes, como vais a poder ver aquí arriba muy fácilmente. Y sin yo hacer absolutamente nada, Flickr ha sido capaz de clasificarme todas mis imágenes. Animales, gatos, arquitectura, me enseña dónde hay arcos, dónde hay puentes, comida, estilos, abstracto, minimalista. Todo esto de forma inteligente, con más de 3.000 patrones, donde yo no tengo que clasificar mis imágenes y donde el ordenador está clasificando mis imágenes. Esto se hace a través de software, con las mismas máquinas, muchas, pero con las mismas máquinas procesando 10.000 millones de imágenes, enseñando al ordenador constantemente. Como construimos esto fue, en un principio, contratando a un montón de gente en India, donde se mostraba una imagen y el indio, nunca mejor dicho, eso lo puedo decir aquí en Estados Unidos, me matarían,
el indio decía que hay un caballo, aquí hay una mesa, entonces se le enseña al ordenador, el ordenador acaba aprendiendo, construyendo patrones probabilísticos de reconocimiento que acaban convirtiéndose en patrones con nivel de exactitud de más del 90%. Yo estoy creando una empresa que no sé si saldrá, pero la estoy intentando montar en Nueva York, donde estoy intentando identificar de tus correos electrónicos aquellos que sean compras de comercio electrónico para poder hablar luego con FedEx y con UPS y que la entrega de los paquetes sea más sencilla, ¿no? Ayer mismo me han mandado un email donde hemos desarrollado un algoritmo de reconocimiento de texto y de imágenes donde tenemos un 99.7% de exactitud en el reconocimiento de que un email sea una compra de comercio electrónico de objeto físico. Y con eso he creado un feed donde tengo todas mis compras agregadas solo accediendo a mi email, sin tener yo que recordar dónde he comprado, todo hecho a través de un algoritmo como este. Yo no sabía nada hace 2 años de Deep Learning o de Machine Learning o de algoritmos probabilísticos, ¿no? Pero he tenido que aprender porque está en la frontera de lo realmente nuevo, ¿no? Y algo que os afecta a vosotros, el reconocimiento de voz. Esto es un ingeniero de la Universidad de Pensilvania que ha desarrollado un robot que habla con los telemarketers, harto de que le sigan llamando cuando él dice que no quiere más llamadas de televendedores, pues ha desarrollado un robot donde contesta a los robots, ¿no? Subimos el volumen. Hello, my name is Evan with Services. We currently have a promotion where you can save up to 8% on ventilation cleaning. Ese es el robot. We clean out all the ducts and give you a full 16-point... Hello. Y ahora le están conectando con una persona, con un vendedor real. Como han visto que alguien está... Pero el que contesta es un robot, ¿eh? Hello. Este es el vendedor real. Yes, hi, you're just speaking with one of the reps regarding the air duct cleaning promotion. Este es el vendedor real. Perfect, perfect. Let's see here. You're one of the homeowners, correct, sir? Yeah. Es un ordenador, ¿eh? Que está contestando. Perfect. Let me explain a little bit more about the promotion. Le engaña. It's for the air duct cleaning. It's $39 flat rate, no tax or anything like that. So we clean all the air ducts, all the vents, the duct for the dryer, as well as provide a free inspection on the unit itself. Hey, honey. Yeah? Well, I'm on the phone. Yep. Well, we haven't really gotten that far. I'm not sure yet. Sorry. Who's never mind. Can I talk to you later, honey? Okay, thanks. Parece que está emulando que está hablando con la mujer. So, Perfect. who's this? Sorry. Who's correct. this? Why are you calling? Nos vamos a intentar hacerlo en real. Estas cosas ya sabes que siempre pueden salir o no salir, ¿eh? Pero lo vamos a intentar. A ver si nos dejan. Vamos a llamar. Voy a hacer de telemarketer. A ver qué pasa. Hello, may I speak with John Smith, please? Yes. I'm calling about an offer about Hang on. a Is this a real person? Yes, I'm a real person. Right. Okay, I would like to offer you a new plumbing service. Are you there? Mm-hmm. Okay, so let me tell you about Okay, so I just woke up from a nap. I'm still kind of groggy, and I took some medicine that doesn't help. So, you know that feeling when you just wake up, you need a couple minutes to think and figure out what's going on? Maybe Of course. Is there coffee left? Yeah, of course. So hang on, I haven't had a chance to really wake up all the way. So can you just go a little slower? Who's this? So yeah, this is John Smith. I'm calling from a special offer for plumbing services, and I would like to offer to you a very special rate that we have just for you. Right. Okay. Are you the decision maker at your household? Right. Okay. Hold on. Are you a real person? Hang on a second. Okay. Hang on. There's a bunch going on here. Hang on. Hang on. Okay, sorry. Go ahead. Who's this? What are you calling about again? Okay, this is John Smith from Plumbing Services. This is the 3rd time I'm telling you, and I'm getting really annoyed. Right. Okay? Oh, geez, hang on. There's a bee on me. Hang on. There's a bee on my arm. Okay, you know what? You keep talking. I'm not going to talk, though, but go ahead and keep talking. Say that part again. And I'm just going to
Stay quiet, because there's B. The V. All right. So, te quiero enseñar esto. O sea, que tened muchísimo cuidado porque el desarrollo de la respuesta robotizada está no solamente en vuestro lado, sino en el lado del consumidor también. O sea, que la efectividad de vuestras llamadas puede reducirse cuando hartos de los telemarketers te manden a un robot de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, os quería enseñar esto. El quinto punto tiene que ver con la cantidad de información que producimos, ¿no? que es inmensa, grande o pequeña. Cada 2 días se produce tanta información como desde principios de los tiempos hasta el año 2003, ¿no? La cantidad de información que producimos es inmensa y no va a hacer más que crecer a un ritmo exponencial. Uno de los datos que leí hace algunos meses, que más me sorprende, el número de usuarios de Internet se va a duplicar en esta década, ¿no? Pasando de 2.000 millones a 5.000, estamos ya en 3.300, ¿no? Pero la cantidad de información que producimos y que compartimos se va a multiplicar por 67. O sea, hablando de crecimientos exponenciales en el número de usuarios, se está duplicando, que ya es la pera. O sea, ya para cualquier tipo de industria que se duplique el universo posible de clientes ya es la pera. Pero es que la información que vamos a procesar en esta década va a pasar de 800 exobytes a 53 zettabytes. Que no os voy a decir la cantidad de ceros que tiene un zettabyte porque ni me acuerdo, pero es enorme. Imaginaos lo que supone esto en cuanto a la necesidad de reestructurar los procesos de relación con clientes, de entendimiento con esos clientes, para procesar todo esto en imagen, sonido, texto. Vamos a compartir vídeos, música, textos 53 veces más, ¿no? No estamos siendo capaces de entender todo esto. Tan solo el 1% de la información que producimos se le saca provecho, ¿no? El 7% es analizada y, de alguna manera, el 34% es procesada, ¿no? O sea, estamos en unos niveles de toda la información, solo el 34% es estructurada de alguna manera, solo el 7% es analizada y solo se sacan conclusiones efectivas del 1% de la información. Es realmente, imaginaos la cantidad de información, ese 99 que queda perdido, o el 66 que queda perdido en el éter de nada, ¿no? Donde no somos capaces ni de estructurarla como para saber de qué está hecha, ¿no? Si alguien pregunta a alguno de vuestros hijos que quieren ser de mayor, decirles que Computer Science en estadístico, porque el proceso de entendimiento de información va a tener tanta necesidad que no les va a faltar trabajo nunca, ¿no? Y por último, yo creo que en la frontera de donde estamos hay una manera completamente distinta de vender, ¿no? John Meriwether fue, además de un gran emprendedor que montó las primeras cadenas de grandes almacenes en Estados Unidos, dijo esta gran frase, ¿no? de que el dinero que inviertes en marketing, la mitad lo pierdes, lo difícil es saber qué mitad es la que pierdes, ¿no? Eso se ha acabado. El marketing digital es tremendamente exhaustivo. Yo me gusta decir que marketing is the new finance, porque, y a lo mejor por eso yo, odiando el marketing en la carrera, pues acabé haciendo marketing en Google, porque al final con un conocimiento muy bueno de finanzas pues se puede ir muy bien en marketing, porque conoces exactamente el retorno de cada euro que te gastas en marketing y puedes hacer un seguimiento completo y exhaustivo del funnel, de la vida de tu cliente desde que te llega por un canal digital hasta que acaba convirtiéndose en un cliente del producto o del servicio que tengas, ¿no? El marketing ha pasado de ser un marketing creativo, gastón, de los presupuestos que primero se cortan cuando vienen los tiempos duros, secundario, todo el mundo sabe de marketing, cualquiera puede hacer marketing, a ser un marketing tremendamente analítico, muy difícil, es muy difícil contratar bien para hacer marketing digital, rentable, porque la matemática es muy sencilla, coste por adquisición, lifetime value de tu retorno, si recibes más de lo que te gastas, ¡pum!, me gasto 100 millones, voy a sacar 300. Y es real. Es crítico, conozco muchas empresas donde su éxito fundamental radica, Wallapop, una de mis inversiones, se está gastando 150 millones al año en marketing digital, sobre todo en Facebook. Os diré que Facebook tiene un marketing muchísimo mejor que el de Google en este momento, en marketing digital, sobre todo para el tema de las aplicaciones. Gestionarlo es extremadamente difícil, están engañando hasta los fondos de inversión. Yo sigo sorprendiendo que muchos fondos de inversión invierten en productos de mucho éxito porque están creciendo mucho tanto en adquisición como en retención,
cuando todo eso está derivado de un dinero invertido en marketing. En Facebook, hoy por hoy, puedes invertir en retención de usuarios. En Facebook puedes saber si un usuario lleva más de un mes sin entrar en tu aplicación y ponerle un anuncio específico a ese usuario en su Facebook, con un contenido además muy relevante, que el usuario va a entrar muchas veces incluso engañado por el contenido y a ti te cuentan tus métricas como un monthly active user. O sea que las retenciones de usuario incluso se están haciendo con un marketing digital muy sofisticado, tremendamente sofisticado. Hay probablemente en España que sepan realizar estas campañas que os acabo de decir, pues 3 o 4 personas, no hay más. Es un marketing que no tiene nada que ver con el marketing tradicional, ¿no? Y que cambia realmente y también en cuestión de meses. Hasta ahí donde estamos, ¿no? Y os podría hablar de vídeo también, que no he hablado nada de vídeo, o de conectividad, os podría hablar de mucho más, pero no tenemos tiempo. Entonces he elegido estas 6, pero donde estamos tiene más dimensiones, ¿no? Me gustaría, en los 15 minutos que quedan, de forma muy rápida, hablar de las implicaciones que toda esta transformación digital tiene para modelos de negocio y productos y servicios. Un principio fundamental es que al comienzo de todo esto, recuerdo en el año 99, en el año 98, cuando empecé a oír hablar de todo esto, se hablaba mucho de desintermediación. Internet desintermediaba. No es cierto. Internet reintermedia. Lo que está haciendo es que se sustituyan unos intermediarios por otros. Vosotros sois intermediarios de información, sois infomediarios, ¿no? Depende de vosotros entender lo tecnológicamente posible para que continuéis haciendo lo que estáis haciendo muy bien, o venga otra persona robotizada, técnicamente más capaz, y haga lo que hacéis vosotros de una manera más eficaz. Que no seáis desintermediados, que seáis reintermediados. Y hemos visto muchos sectores donde esto ha pasado y ha pasado muy pronto, ¿no? Los viajes no han quedado desintermediados por Internet, sino reintermediados por nuevos proveedores de servicios que hacen más por mucho menos, ¿no? En noticias siguen struggling, ¿no? Y los Pedro J siguen teniendo problemas de cómo gano dinero haciendo lo que he hecho siempre y sin vender 300.000 ejemplares, ¿no? De mis cabeceras, ¿no? En inmobiliaria lo viví de primera mano y vi cómo los negocios tradicionales de clasificados no supieron entender lo tecnológicamente posible y que no tenía ningún sentido seguir vendiendo casas con esos anuncios. O sea, me estás pidiendo que la decisión más importante en mi vida financieramente, que es la de gastarme mucho dinero en una casa, la tome con una poesía inmobiliaria por anuncios, por palabras así de pequeñito y con letra pequeña, ¿no? Cuando Internet te permitía ver 150 campos, 50 fotos, comunicarme con el vendedor, ver la historial del precio. No supieron entender todo esto. Quedaron reintermediados, no desintermediados, ¿no? El transporte lo hemos vivido hace un par de años, ¿no? Como la tiranía de los taxistas, en algunos países defendida por las instituciones, como en España, queda reintermediada por nuevos proveedores como Uber o como Lyft, redefiniendo los nuevos paradigmas, ¿no? Quedan muchos. La banca está siendo reintermediada. Y a la banca lo que le va a pasar no es que va a venir uno solo, como en el transporte, en Uber, que va a hacer todo lo que tú hacías. La están cortando en muchos trozos. Y uno te va a hacer el crédito a empresa, otro el crédito personal, otro las transferencias y la transferencia de dinero, otro la captación de pasivo, otro la gestión de todo tu portfolio, otro la inversión de tus activos personales. Y van a ver como un montón de pequeñitos le van a reintermediar el negocio compacto internacional, global, ¿no? Y está sucediendo ya, ¿no? Con gente como Squirrel, de Lending Club, algunos de esos ejemplos. Educación, probablemente de los pocos sectores donde si Fray Luis de León levantase la cabeza podía dar clase hoy sin ningún problema, porque se sigue subiendo a una tarima, cogiendo tiza y escribiendo una pizarra y dando apuntes, ¿no? Entonces Fray Luis de León podría ser profesor hoy sin ningún problema, ¿no? Eso se está acabando y de hecho una de las empresas que mejor lo está haciendo es uno de los fundadores de los coches que se dirigen solos en Udacity, que es un tío extraordinario, ¿no? Tardará porque no hay mucho dinero en educación, pero se está produciendo, ¿no? O en salud, si no conocéis Oscar, os animo a porque es el último fenómeno de valoración de 3 billones de dólares. Un chaval de 31 años en el estado de Nueva York ha conseguido crear una empresa de seguros médicos que está
causando mucho revuelo, ¿no? Ha conseguido financiación de un montón de gente, ha conseguido 500 millones de financiación a valoraciones de 2,5 billones y está redefiniendo tecnológicamente el proveer servicios de seguro de salud, ¿no? Me gustaría terminar con a lo largo de mi experiencia como emprendedor, como ejecutivo y como inversor, he visto que en esto de la transformación digital, en la implicación en cada uno de estos modelos de negocio y de servicio de los que os he hablado, hay 5 comunes denominadores que se suelen cumplir siempre, ¿no? Y que no son condiciones suficientes, pero sí acaban siendo condición necesaria de una transformación digital con éxito, ¿no? El primero tiene que ver con identificar de todo lo que puedes hacer, identifica un problema y que sea sobre todo un problema gordo para el usuario. Que no cometáis el error que suelen cometer casi todas las empresas de que eligen un problema que es un problema suyo, que le va a hacer ganar más dinero. Elige un problema que sea un problema realmente importante para el usuario. Pues la espera en un canal telefónico, el sentirte no atendido cuando tienes que pinchar 7 veces hasta que llegas a la persona con la que quieres hablar. Y estoy intentando poner ejemplos que os quedan muy cercanos, ¿no? Pero la identificación de un problema que sea un problema importante y que si se lo solucionas se queden muy contentos, a poder ser cientos de millones de personas. Yo recuerdo una vez, había un producto que me gustaba mucho que se llamaba Vine, que era de fotografía dentro de Google, que se compró y que luego se hizo crecer y que una foto te llevaba a otra, tal, a mí me encantaba. Tenía 2 millones de usuarios, 2,5 millones, buenísimo, tal. Y en una de estas, lo que llama Larry Page defragmentation, que es lo que hacen, como Larry Page es como un ordenador, le gusta pensar y trabajar como un ordenador. Entonces en Google hace el defragmentation, que es, ¿os acordáis los discos duros que de repente cuando los querías limpiar? Pues en Google Larry Page hace eso pues cada año y medio, cada 2 años. Entonces lo cambia todo, o lo cambiaba antes. Y entonces hace, en uno de estos defragmentations, donde revisa absolutamente todo y se carga los archivos viejos y malos, pues vio esto y dijo, ¿esto qué es? 2 millones y medio de usuarios, que ya me gustaría a mí tener para alguna de mis startups 2,5 millones de usuarios. Dijo, nada, ya sabéis que yo por menos de 100 millones no deberíamos levantarnos por las mañanas, 100 millones de usuarios, o sea, solo hacemos productos que tengan el potencial. Y lo ha conseguido. O sea, cuando la gente dice que Google es one trick pony, porque solo es el buscador, no. Google Maps tiene 550 millones de usuarios registrados, Gmail tiene 700, YouTube tiene más de 1 billón, Android tiene 1,2 billones y Chrome tiene 700 millones de usuarios. O sea, ha sido capaz Google de crear 5 productos de cientos de millones de usuarios y algunos de ellos por encima de 1 billón en los últimos 10 años, ¿no? Identifica un problema, y esto se lo he visto hacer a Larry Page muy bien hecho. O sea, pocos problemas, pero muy importantes. Apple tiene 7 productos, Sony tiene 323. Sony nunca va a poder llegar a ser Apple porque es imposible hacer todos esos bien. Identifica un solo problema y intenta solucionarlo bien. Como consecuencia de todo lo que os he dicho hoy, yo creo que es ya bastante claro que para poder innovar de verdad tienes que situarte en la frontera de lo tecnológicamente posible, porque solo entendiendo lo que las máquinas son capaces de hacer, como lo que os he enseñado hoy, puedes realmente crear productos y servicios realmente innovadores con ventaja competitiva. Y la ventaja competitiva hoy en día está definida técnicamente. No vamos a poder innovar si no tenemos buenos ingenieros que nos desarrollen un producto o un servicio de forma competitiva diferencial. Y si no los tienes, si los subcontratas, pues vas a ser como mucho y con mucha suerte y con mucho esfuerzo un fast follower, un copiador rápido. Pero nunca vas a poder innovar, ¿no? Necesitas una ventaja técnica competitiva a la hora de innovar. Foco. Haz pocas cosas y hazlas bien. Haz una primero. Estas empresas que intentan transformarse digitalmente, Telefónica, gas natural, entonces, y quieren transformarse desde la relación con el cliente hasta los canales de venta, hasta la producción de energía. Te entra mareo solo de iniciar la conversación, ¿no? Elige una de esas cosas que afecte al mayor número de usuarios posible y donde puedas tener una ventaja realmente competitiva y transfórmate digitalmente ahí primero. Y el resto puede venir después, ¿no? No somos buenos multitaskers como individuos ni como organizaciones en general. Date tiempo.
hay que ir muy rápido en estas cosas, pero date el tiempo suficiente, dota a tus esfuerzos de suficiente dinero si no es una gran empresa. Yo, vamos, se me abren las carnes cuando veo que el BVA quiere transformarse digitalmente creando un fondo de transformación digital de inversiones de 50 millones de euros. Mucho dinero, 50 millones de euros, pero para el BVA es ridículo. Y haciendo inversiones de $350.000 o de 800.000 o de 1,5 millones. Tenía que dedicar un fondo de 500 millones y hacer apuestas de 200 millones para poder entender realmente cómo está cambiando las esencias de una industria súper importante. Y FG lo sigue diciendo constantemente, creo que hace un par de días lo volvió a decir, la banca tradicional está acabada, lleva 10 años diciéndolo, pero a la hora de enfrentarse a esa transformación digital es muy difícil saber hacerlo de una manera realmente efectiva. No digo que sea algo sencillo, pero sí son un buen ejemplo de algo tan estratégicamente importante para ellos, ponen muy pocos recursos para poder hacerlo, ¿no? Y el último tiene que ver es ética del trabajo, es calidad de la gente con la que trabajas. Esto no puedes, vamos a ver, estos esfuerzos de extracción, es muy difícil que alguien que lleva 30 años haciendo lo mismo de forma tradicional dirija tu transformación digital, pues porque él mismo no está transformado digitalmente, ¿no? Entonces tienes que contratar a gente que sea nativa digital, que entienda la esencia de todo esto, que pueda de alguna manera integrarse dentro de tu organización. Esa integración tiene que estar dirigida desde el nivel más alto, y os podría poner de muchos ejemplos de cómo no ha funcionado. Telefónica es uno de ellos, donde contrató a una persona para transformarse digitalmente o crear una unidad de transformación digital y ni desde arriba se entendía, ni él tampoco era la persona idónea. O hace poco pues tenía una conversación con un presidente de un banco, no voy a decir quién es, pero vamos, no hay muchos en España, y de cómo hacer la transformación digital, y mi respuesta fue, tampoco voy a decir si es hombre o mujer, o sea, no asumáis de por qué hablo masculino es hombre, le decía, la primera transformación digital tiene que pasar en ti, y lo primero que tienes que hacer es contratar a alguien que te ayude a ti a entender qué es lo que quieres hacer con el banco. Y esa es la primera transformación digital, porque ¿cómo vas a tomar decisiones si cuando te presenten muchas opciones tú mismo no vas a poder decidir qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, ¿no? O sea que tienes que centrarte en la transformación digital, no puedes subcontratarlo, no puedes delegarlo a tus equipos directivos, no puedes esperar en que alguien venga y te lo haga. Si no eres capaz de tú hacerlo, tú mismo estás acabado, como consejero delegado o como director general, ocupándote de lo que te ocupes, ¿no? Tienes que transformarte tú primero digitalmente y luego saber contratar a la gente que va a poder hacerlo para poder llevarlo a cabo, y que esta gente trabaje bien, trabaje duro, esté comprometida. Esto es tremendamente difícil, no os podéis imaginar lo difícil y lo complejo que es, las veces que hay que equivocarse rápido para volver a encauzarse, ¿no? y poder llevar el barco a buen término en esta transformación digital, ¿no? Y bueno, pues yo creo que casi a tiempo concluyo recordando que las dimensiones de esta transformación digital son enormes, continuas, inexorables, de magnitudes exponencialmente crecientes, y no estamos preparadas para ellos, ninguno. O sea, yo sigo sin estarlo y me sigue sorprendiendo cada cosa nueva que aparece, ¿no? Y que es un compromiso muy duro, y ser ejecutivo y ser responsable de una empresa hoy es mucho más difícil que hace 30 o 40 años, precisamente por el gran desafío que supone esta revolución, esta tercera revolución industrial, la revolución digital, ¿no? Y lo importante es saber cómo te afecta esto a ti. No todos somos directores generales, no todos somos consejeros delegados, pero sí somos responsables, y de alguna manera sí podemos hacer el esfuerzo de entender hasta qué alcance nos llega este desafío de la libertad, de la revolución tecnológica y de la transformación digital. Gracias.